buenos días, bienvenidos a la iglesia Venid y Ved. Estamos ubicados en el fraccionamiento Paraíso Maya, en la región 107, Manzana 32, lote 12. Vamos a dar inicio. Resentimiento, amargura, frustración, culpa. Solamente con el perdón erradicamos todos estos sentimientos. Si hay algo importante en nuestras vidas, son las relaciones. Decía Aristóteles que el hombre es un animal social. Y esto describe perfectamente la realidad. El hecho de que tengamos relaciones con otras personas, que nos relacionemos, no es un fruto del capricho, no es una opción, sino una necesidad innata, natural, en cada uno de nosotros. Hasta tal punto es así que la falta de relación lleva a situaciones patológicas, de pérdida de cordura, de ciertas anomalías, y por esto, para tener una vida sana, necesitamos tener relaciones sanas. Por esto, cuando a veces uno aparentemente que lo tiene todo, o tendría todo para no tener de qué quejarse y tener una vida feliz, muchas veces, sin embargo, no son felices, porque su vida está llena de problemas relacionales, porque hay con alguien que no se habla, alguien a quien le guarda resentimiento o alguien que tiene algo en contra de él. Y esto envenena las relaciones que terminan llenando nuestro corazón de amargura. Y para esto hay una solución que nos presenta la palabra de Dios, que es el paso que vamos a considerar, que es el paso del perdón. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, escuchemos la Biblia. Efesios 4:31, saquen de su vida la amargura, el enojo, los insultos, los gritos y toda clase de maldad. El 32, sean amables y considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Y es interesante detenernos un momento a analizar, o por lo menos considerar el contexto, en las que Pablo dice estas palabras, y en este capítulo Pablo va a llamar a los creyentes a que anden como es digno, con vocación. ¿Qué han sido llamados? O sea, nos invita a que nuestra conducta refleje nuestras relaciones con Dios. Su exhortación es que no andemos como los otros gentiles. Esto es, como las personas que no creen en Dios. Y en vez de eso, el creyente debe de abandonar esa vieja manera de vivir, lo que nosotros vivíamos antes de conocer a Cristo, antes de rendirle nuestra vida, de entregarnos a Él como nuestro Señor y Salvador. Y entregarnos a nosotros mismos a vivir a la manera de Cristo, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y en el conjunto de características malas dadas en este versículo 31, en la primera parte de esta porción que hemos tomado, son descriptivas de esa vieja manera de vivir, de esa vieja naturaleza. Antes, cuando no contábamos con Dios y Él no influía en nuestras vidas, nosotros posiblemente nos movíamos por ese tipo de emociones y sentimientos. Empezamos con la amargura, que hay una estrecha e íntima relación de gravedad creciente entre estas características que me gustaría que pudieran
captar conmigo. La amargura, esa sensación de descontento con uno mismo y con las circunstancias, viene a nuestras vidas por la frustración. Cuando alguien no hace lo que yo quiero, lo que yo espero, lo que tienen que hacer en reciprocidad a lo que yo he hecho, una situación me incomoda o la interpreto como un ataque, o algo negativo empieza a ver un enojo o algo que empieza a ser efervescente dentro de mí, que es algo que me amarga. Y la amargura conduce al enojo. El enojo, a la vez, nos lleva a la ira. La ira es ese enojo que se nos ha asentado en nuestro corazón, que hemos permitido conservarlo y luego buscamos la venganza. Esta me la vas a pagar. Esta te la guardo. Esto tiene que ver con la ira. Y una vez que el enojo se ha enraizado, una vez que ahí se instala la ira en nuestro corazón, finalmente vienen los gritos, los insultos y toda clase de difamación. ¿Perciben el proceso como lo describe aquí? Pablo nos dice que debemos echarlo fuera, que esa forma de conducirnos, tan propia de un hombre egoísta, de una mujer egoísta, que tiene encumbrado su yo, una persona que no ha conocido a Dios y que se enoja con causa o sin ella. No importa tanto esto, pero esto hace que haya amargura. ¿Qué produce el enojo? Que nos lleva a la ira y hasta luego se manifiesta con gritos, con insultos y otro tipo de malicias. Es algo que tenemos que desechar, arrojar, descartar de nuestras vidas. Antes bien, en lugar de esto, en el siguiente versículo, Pablo va a apelar al ejemplo que Dios nos da con Cristo. Y dice que debemos de tratar a los demás de la misma manera en la que Dios nos trata a nosotros, o sea, con perdón, lo que incluye la bondad y la compasión. Y esto nos lleva a una afirmación que me gustaría hacer y dejárselas en su corazón y en su mente en esta mañana. Y es que la vida del creyente, de la persona que ha nacido de nuevo, de quien quiere hacer la voluntad de Dios y vivir a la manera de Jesús, debe de caracterizarse por ser una vida de perdón. Y tú estás llamado a perdonar y a pedir perdón. Y si quieres seguir el modelo de Jesús, y si quieres agradar a Dios y cumplir su voluntad, tienes necesariamente, de forma perentoria, que perdonar y pedir perdón. Precisamente estas son las dos caras de la moneda en la que Pablo va a afrontar. Por una parte, el perdón. Tiene que ver con precisamente perdonar a aquellos que me han hecho daño, aquellos que me han ofendido. Pero la otra cara de la moneda, que no podemos descuidar tampoco, tiene que ver con pedir perdón y reparar el daño que yo también haya hecho a otros. Por esto, hoy quiero ver este tema desde dos perspectivas. Primeramente, perdonando a los que me han dañado, que es lo siguiente que vamos a ver.
Y segundo, pidiendo perdón a aquellos a los que hemos dañado. Y en este primer apartado, en cuanto al perdón, que debemos de dar a aquellos que nos han dañado. Quizás hay una pregunta que está en la mente de muchos y es, ¿por qué? ¿Por qué debo de perdonar? Y sin ser minucioso, únicamente presento 3 razones que espero que sean suficientemente convincentes para que, si están teniendo objeciones en dar este paso, lo hagan y lo afronten con toda seguridad. La primera razón por la que debemos de perdonar es porque Dios nos ha perdonado a nosotros. Y si la Biblia es la palabra de Dios, que lo es, y nosotros proclamamos como evangélicos que esta es nuestra norma de fe y de conducta. Esto es, que lo que nosotros creemos, lo que nosotros hacemos, cómo nos comportamos y nos conducimos por la vida, es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y creemos que es verdad y así es. Entonces, tenemos que escuchar lo que nos dice y no solo contentarnos con escuchar, sino convertirnos en hacedores de esta palabra. Y la carta a los Colosenses, Pablo nos dice, escuchemos la Biblia. Colosenses 3:13. No se enojen unos con otros, más bien perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo, así como también el Señor los perdonó a ustedes. Y quiero llamar su atención, en primer lugar, el hecho de que este versículo, todos los versículos, saben que el verbo describe una acción. Por tanto, todo lo que se nos dice que tenemos que hacer está en forma imperativa, lo cual nos está indicando que esto no es una opinión de Pablo, que esto no es una sugerencia de Dios, que si nos parece, que si lo entendemos bien, que si nos gusta, sino que son mandamientos que Dios expresa. Su voluntad, y aquí lo hace de forma imperativa. Esto es lo que tú tienes que hacer si tú quieres agradarme. Eso es lo que yo espero que hagas como mi hijo, como alguien que me sigue. Por eso tenemos que entender los que nos está diciendo la palabra de Dios, y está diciendo que tenemos que perdonar. Así como nosotros hemos sido perdonados por Cristo, y debemos de saber que nunca tendrás que perdonar a nadie más de lo que Dios te ha perdonado a ti. Por eso Dios dice que debemos de perdonar, porque no hacerlo después de todo lo que Él ha tenido que perdonarnos a nosotros es algo inmoral. Y para que entendamos esto, porque uno puede basarse o ampararse y justificarse precisamente en la justicia. Pero si ha hecho algo malo, pero si me ha ofendido, si ha cometido un delito, lo justo es que pague por eso. Y que yo deseo eso, que se haga justicia. Y uno se puede aferrar a ese sentimiento, pero para entendernos la inmoralidad de este acto, Jesús nos presenta esta parábola que habla de 2 deudores. Escuchemos la Biblia. Mateo 18:23. El reino de Dios se puede comparar con un patrón
que decidió hacer cuentas con sus siervos. Cuando empezó, le llevaron a un siervo que tenía una deuda muy grande con él. Como debía mucho, no tenía dinero para pagar la deuda. El patrón ordenó que lo vendieran junto con su esposa e hijos y todo lo que tenía, así poder recuperar el dinero. Entonces el siervo se puso de rodillas y empezó a rogarle al patrón diciéndole: por favor, tenga un poco de paciencia conmigo, yo le voy a pagar todo lo que le debo. El patrón sintió compasión, le perdonó la deuda y lo dejó libre. Cuando este siervo se fue, se encontró con un compañero que le debía poco. Entonces el siervo, a quien el patrón había perdonado, agarró al otro del cuello y le dijo: págame lo que me debes. El compañero se puso de rodillas y empezó a rogarle: por favor, ten un poco de paciencia conmigo, yo te voy a pagar todo lo que te debo. Pero el primer siervo no quiso perdonarle la deuda y mandó echarlo a la cárcel hasta que pagara lo que debiera. Cuando los otros compañeros se dieron cuenta de lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron a contarle todo al patrón. Entonces el patrón lo llamó y le dijo: eres un mal siervo, te perdoné la deuda porque me rogaste que tuviera compasión. ¿No debiste haber mostrado compasión con tu compañero, así como yo tuve contigo? Por esta razón el patrón se enojó muchísimo y entregó al siervo a los torturadores hasta que pagara toda la deuda. Y quiero que pongan atención en el versículo 35, que dice: así los tratará mi Padre que está en el cielo, si ustedes no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Y muchas veces nosotros pensamos que la tenemos papita, que cuando ya estemos muertos nos vamos a ir a Dios. Recuerden, en Mateo capítulo 7, versículo 21, expresa: no todo el que me diga Señor, Señor, irá al cielo, solo el que haga la voluntad de mi Padre. Y aquí expresamente nos está diciendo: si tú no perdonas, yo no te voy a perdonar. Y el problema es que las personas no leen la Biblia y de oídas piensan que ya tienen ganada su estancia, su lugar en el cielo, y están equivocados. Esto no es un cuento, es una ilustración, una parábola, pero que Jesús al final termina de personificar. Esto es lo que Dios dice que hará con nosotros. Si nosotros no estamos dispuestos a perdonar, ¿por qué? Por muy justo que sea la deuda, está ahí. Y tú tienes una carta firmada por el deudor reconociendo que efectivamente tiene una deuda contigo. Una vez que tú has sido tan perdonado, una vez que se nos ha dado tanta misericordia, el que no seamos capaces de compadecernos, de tener misericordia, de perdonar a otros, es un acto de inmoralidad. Por eso, porque Dios nos ha perdonado, nosotros debemos de perdonar. Lo segundo es porque el resentimiento no funciona. Eso lo dice Job, claramente. Escuchemos la Biblia. Job, capítulo 5, versículo 2. Es cierto que el necio lo mata la ira. El resentimiento es como uno que piensa: mira, es que no quiero perdonarte porque me has hecho mucho daño. Y entonces te voy a guardar resentimiento y me voy a acordar de todo lo malo que me has hecho. ¿Y para qué? O sea, que quieres hacerle daño al otro.
en realidad es lo mismo que tomarte una copita de veneno esperando que el otro se muera. Y al final, el único que se va a morir eres tú. El resentimiento tiene esta capacidad de que solo te fastidia a ti. El otro continúa con su vida y a lo mejor ni se enteró que te ofendió. O ya se le olvidó y sigue adelante con sus cosas. Se ha olvidado de ti y tú sigues ahí esclavizado en ese pasado, a esa experiencia dolorosa. Y cada vez que recuerdas lo que pasó, la experiencia la revives. O ves a esa persona y afloran todos tus sentimientos, te sientes mal, enfermas emocionalmente. Y quiero que pongan atención. Enfermas emocionalmente. Y fíjate, el resentimiento no puede cambiar el pasado, pero tampoco puede corregir el problema. Ni cambia a las personas, ni siquiera le hace daño al otro. Solo nos daña a nosotros. No conozco a nadie hasta ahora que me diga, uno que esté resentido, que me diga, me siento mejor estando resentido. No, no es verdad, porque la amargura y el resentimiento solo nos hace a unos amargados, unos resentidos en nuestra vida. Las dos causas más grandes de problemas físicos son, por una parte, la culpa y por la otra parte, el resentimiento. Si ustedes quieren enfermar de la espalda, de dolores de cabeza, de un montón de achaques, los resentimientos, la amargura, pues muchas veces hace que nuestra presión esté muy alta, que haya diabéticos, que haya personas cancerosas, pero seguimos guardando ese rencor. Guarden resentimientos, están comprando boleto para que les toque la lotería. Por eso necesitamos perdonar. Atención, no porque el otro lo merezca, no, es para sentirnos bien, para no estar cargando con basura emocional, para que no estemos amargados. Es por una cuestión de querernos a nosotros mismos. Librémonos de todo esto por amor a nosotros. Y en tercer lugar, porque vamos a necesitar perdonar en un futuro. Jesús nos advierte, escucha la Biblia. Marcos 11:25. Cuando oren, perdonen todo lo malo que otra persona les haya hecho. Así Dios, su Padre, que está en el cielo, los perdonará a ustedes de todos sus pecados. Y volvemos a ver en otra faceta, en otro libro, en otro capítulo que se vuelve a reiterar, si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Y es curioso, el siguiente versículo, el 26, advierte nuevamente, escucha la Biblia, háganlo para que su Padre en el cielo también los perdone sus pecados a ustedes. Así que la Biblia nos dice que no podemos recibir porque no estamos dispuestos a dar. Por eso, no quemes ese puente que vas a necesitar cruzar en algún momento en tu futuro. Y si no están dispuestos a perdonar a alguien, solo espero que nunca vuelvan a pecar, que nunca más necesiten que Dios los perdone a ustedes, porque la Biblia es clara en esto, de que no ocurrirá así. Una segunda cuestión es cómo debemos de perdonar. Si ya están convencidos que el pecado es algo lesivo,
que va contra la voluntad de Dios, que es algo que no debemos de hacer. Quiero saber el cómo procedemos a perdonar. Primeramente debemos reconocer nuestra herida. Y en ese punto puede parecer muy obvio, pero no es tanto, porque hay mecanismos dentro de nosotros que muchas veces nos lleva a evitar el reconocer los problemas y reconocer también nuestras heridas. He conocido gente que está muy dañada por sus padres y ellos lo reconocen y dicen: mis padres me han hecho mucho daño. Pero bueno, no le doy importancia porque al final ellos hicieron lo mejor que pudieron. Y es mentira, hay dos mentiras ahí. Una, que no le da importancia, porque si no le diera importancia, no lo estaría recordando. Si lo estás recordando es porque a ti te importa. Y la segunda mentira es que ellos hicieron lo mejor que pudieron, porque todos podemos hacer mucho mejor. No somos perfectos, ni alcanzamos la perfección, ni hacemos las cosas de forma que puedan ser corregidas. No, seguro que lo podían haber hecho mucho mejor, como yo, que he podido hacer mejor muchas cosas y me he conformado con la mediocridad o con la negligencia, por puro egoísmo, y con esto he dañado a la gente que quiero. Lo vamos a seguir en el próximo domingo, pero antes quiero, como ya lo hicimos el domingo anterior, que hagamos este ejercicio. 1. ¿Qué van a hacer esta semana para aplicar el perdonar y el pedir perdón? En su vida familiar, en la escuela, con los vecinos o en su trabajo. Y 2. ¿Qué prácticas actuales puedo cambiar para contribuir en mi entorno? Es importante que no nos aferremos a estar de forma necia sin querer perdonar. Mi Dios y Padre bendito, te damos infinitas gracias que este domingo 10 de octubre nos has regalado vida. Padre amado, vuelves a poner el dedo en la llaga y nos haces ver que nuestra soberbia, nuestra vanidad, nuestro ego hace que no otorguemos el perdón, y en ocasiones ni siquiera nosotros pidamos ser perdonados. Señor, necesitamos un cambio, necesitamos una transformación, necesitamos ser humildes. El mundo está harto. Ya no hay diálogo, ya todos son golpes, todos son revanchas, todos son venganzas. Mi Dios, en la parte que a nosotros nos toca, nuevamente te pedimos que nos hagas humildes, que nos protejas, que nos cuides y nos guíes, mi Dios, en esta semana. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.